Capítulo 66. Lucy Maeril. 3. Las hojas volaban con cada paso que daba, parcialmente flotando. Antes de darse cuenta ya estaba a mitad de la montaña. Sentada en la copa de un árbol de agujas al azar, miró hacia abajo a la montaña. El bosque solía estar lleno de colores, pero ahora era más bien apagado. Las hojas del final del otoño comenzaron a desaparecer, una por una, mientras la montaña se preparaba para la siguiente temporada. La chica miró al cielo con una expresión vacía en su rostro. Después de olfatear con su nariz y respirar profundamente, encontró que la pegajosidad de la humedad se pegaba a sus pulmones. Va a llover. En silencio, siguió repitiendo las palabras para sí misma. En comparación con su voz normal, se sentía mucho más joven y clara. Como la chica era perspicaz, lo reconoció en el momento en que escuchó su voz. Ah, esto es solo un sueño. Mirando hacia abajo la ropa que llevaba puesta, no era el uniforme escolar que usualmente usaría. En cambio, era una blusa vieja que había usado mientras caminaba por la montaña en el pasado. El paisaje frente a ella no era la isla Akin. En cambio, era la cordillera Raelm, ubicada en la parte norte del imperio. El lugar donde había pasado su infancia. Mirando a través de los huecos de las ramas extendidas del árbol, podía ver una vieja cabaña. ¿Por qué estaba soñando con su infancia ahora, de todos los momentos? No era una chica lo suficientemente pensativa como para analizar tales cosas. Sin embargo, mientras soñaba, quería recordar sus buenos recuerdos. Lo que vino a su mente fue el dueño de esa cabaña, justo en su campo de visión. Tenía una barba desaliñada, su rostro lleno de arrugas. Su cintura también estaba ligeramente doblada, pero era una persona recta con una fuerte voluntad. Un autoproclamado erudito, pero también un mago de primera clase. Normalmente, estaría cortando leña, leyendo libros mientras se sentaba en su sillón, o tocando un instrumento mientras miraba fijamente la chimenea. Todo lo que recordaba sobre lo que él hacía no era tan memorable. Para cuando la chica nació, él ya era un archimago que había alcanzado los años otoñales de su vida. ¿Qué tipo de vida había vivido era completamente desconocido para la chica? Mientras estoy soñando, debería echar un vistazo al rostro del viejo. Eso fue lo que pensó la chica mientras gentilmente ponía algo de fuerza en sus piernas, impulsándose del árbol. El sonido del viento cortando el cielo y el borde de su blusa agitándose sonaba en sus oídos. La chica, que había volado rápidamente al frente de la cabaña como si le fuera natural, se detuvo y aterrizó. Al ver esa misma vieja cabaña de su memoria, se sintió como si acabara de regresar a su ciudad natal. Mirando a través de la ventana en un lado de la cabaña, podía ver una sombra meciéndose de un lado a otro. No era difícil imaginar la espalda de ese viejo sentado en su silla, esperando a la chica frente a la chimenea cálida. Emocionada, la chica caminó rápidamente hacia la cabaña. A diferencia de su yo habitual, su corazón latía con emoción. Drip, 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 pero había un hecho que la chica había olvidado. El aire húmedo tocó su pecho, mojando su corazón. Como pagando lo que había sido presagiado antes, pronto la lluvia comenzó a caer a cántaros. La lluvia rápidamente empeoró mientras la chica se mojaba. Debido a que se había mojado, su ropa comenzó a pegarse a su piel. Incluso algunos mechens de su cabello se pegaron a sus mejillas, como para mostrar su presencia. Mirando hacia la lluvia torrencial por un momento, la chica se volvió hacia la cabaña de nuevo y contuvo la respiración. Justo entonces, la acogedora luz de la cabaña se había apagado. La fogata que había visto a través de la ventana había desaparecido en solo unos segundos. Los aleros estaban cubiertos de telarañas y el alguna vez limpio pomo de la puerta estaba cubierto de polvo. Ah, esto es una pesadilla. Aunque se dio cuenta de ese hecho, no pudo evitar mover su cuerpo, abriendo rápidamente la puerta y mirando dentro de la cabaña. Como siempre, todavía había alguien sentado en la silla. Un interior oscuro. En el aire húmedo, el viejo giró su cabeza, poco a poco. Era un esqueleto sin carne. Hacía chasquear sus dientes hacia la chica. Como si el tiempo hubiera pasado, los huesos ya se habían desmoronado y un ciempié se arrastró a través del agujero donde debería estar su globo ocular. Seguía chasqueando sus dientes mientras susurraba a la chica. ¿Por qué no me salvaste? Aunque tuviste la oportunidad, ¿por qué actuaste como si no me conocieras? No hubo cambio en la expresión de la chica. Como de costumbre, miró fijamente al cráneo. El esqueleto lanzó una maldición a la chica. No pienses que las cosas a tu alrededor durarán para siempre. Un día, igual que yo, serás aplastada hasta la muerte por las olas del tiempo. Habrá un día donde morirás sola, esa pérdida vendrá y te encontrará sin ninguna advertencia. Como ya sabes. Después de decir eso, sus dientes dejaron de castañetear y dejó una sonrisa espeluznante, suficiente para causar que se erizara la piel de cualquiera. Aún así, la chica no se movió ni una pulgada. El esqueleto gradualmente se convirtió en polvo, desapareciendo. Todo el esqueleto había perdido su forma. Solo la ropa que llevaba puesta permaneció, cayendo sobre la silla. Chas. Lucy abrió los ojos y se sentó. Estaba en la habitación 204 en un edificio previamente abandonado. La academia todavía estaba trabajando duro para restaurar la residencia Aurelius, pero parecía que lo más pronto que los estudiantes podrían vivir allí de nuevo sería el próximo semestre. Hasta entonces, el edificio abandonado que se usaba en el pasado estaba decorado tan lujosamente como era posible y se estaba usando. Aún así,
no podía ser tan lujoso como la residencia Obelius antes de que fuera destruida. Como la situación no podía evitarse, la mayoría de los estudiantes no tenían más opción que aceptar ese hecho. Aún así, las increíbles habilidades de las donceles de la residencia Obelius se mantuvieron con ellas. Así que, aparte del hecho de que el edificio no era tan genial, era generalmente tolerable para ellas. Lucy se secó su sudor frío mientras pateaba las mantas y se ponía de pie. Justo después de abrir la ventana, el refrescante aire de la madrugada secó su sudor frío. Podía ver las afueras del distrito comercial y la entrada al distrito educativo. El toque de queda del dormitorio acababa de pasar. Todavía era tarde en la noche, pero Lucy rápidamente se puso su sombrero de bruja y saltó por la ventana sin quitarse el pijama con volados que las donceles la obligaron a usar. Había una cantidad masiva de poder mágico alrededor de su cuerpo. En un instante, lanzó una magia espacial avanzada. No sabía por qué, pero quería ir directamente al bosque del norte. En un instante, llegó al bosque del norte y aterrizó justo enfrente de esa vieja cabaña. Contuvo la respiración mientras echaba un vistazo al interior. Justo enfrente de una chimenea parpadeante, vio a Ed Rottweiler en una cama tosca, cubierto con una manta andrajosa mientras dormía. No sabía por qué, pero soltó un suspiro de alivio. Lucy luego se sentó, recostándose contra la pared exterior de la cabaña. Donde estaba, podía ver la totalidad del campamento. Lucy, que había tomado sus siestas en todo tipo de lugares diferentes, podía ver inmediatamente que el campamento estaba perdiendo lentamente su vida. La cantidad de leña que se estaba ahorrando no aumentaba. Lo mismo podía decirse de la comida. Una de las patas del banco de trabajo estaba rota, pero todavía no se había reparado. Había pasado mucho tiempo desde que el ahumador se usó por última vez, y todas las trampas que deberían haber sido colocadas por todo el bosque solo se exhibían en el campamento. Ahora, incluso el dueño de este campamento se estaba preparando para despedirse de él. Estrictamente hablando, no tenía nada que ver con Lucy, y, sin embargo, todavía se sentía un poco vacía mientras se sentaba sola con las piernas cruzadas, mirando al cielo. El cielo sombrío miraba hacia abajo a Lucy. Va a llover. No había nadie alrededor para responder a ese comentario relajado suyo. Habilidad mágica detallada, grado, mago competente, especialización, magia elemental, magia común, lanzamiento rápido el 9 percepción de maná el 9 magia elemental de fuego, ignición el 15 magia elemental de viento, cuchilla de viento el 14 ahora se puede aprender magia intermedia. Magia espiritual, sensibilidad espiritual el 13 comprensión de espíritus el 13 manifestación espiritual el 3 sentidos compartidos el 3 ranura de espíritu, espíritu ígneo inferior, Mug, sensibilidad 3 eficiencia espiritual, buena habilidades únicas, bendición del manto ígneo, aumento temporal de inmunidad al fuego, explosión, magia explosiva básica, potenciación de magia de fuego, ranura de espíritu, vacía, nueva. Ranura de espíritu, vacía, pronto podrás hacer un contrato con un espíritu de rango intermedio. Ed, Merilda dijo que quiere hacer un contrato contigo rápidamente, y a este ritmo, eso realmente podría suceder. Los días se habían vuelto mucho más fríos. Las evaluaciones finales para el final del segundo semestre también estaban por comenzar. Ya había solicitado el programa de estudiante becado de la academia, pero como todavía quería recibir una beca por mis calificaciones, quería pasar aún más tiempo concentrándome en mis estudios. Siendo ese el caso, no podía volverme perezoso y no poner ningún esfuerzo en estudiar otros campos. Al final, la importancia de administrar mi tiempo había surgido una vez más. Por suerte para mí, tenía una maestra realmente buena que sobresalía en el área de estudios espirituales. Ed, tu crecimiento es realmente asombroso. Tu nivel de sensibilidad espiritual ya está por encima del de un elementalista principiante promedio y tu nivel de percepción de maná, que es la base de todo, también es bastante alto. Frente a la chimenea crepitante, me senté en un tocón de árbol practicando elementalismo. Siendo entrenado adecuadamente por Janika, repetidamente practiqué manifestar un espíritu y compartir sentidos con Muk hasta que me había vuelto completamente competente. Un espiritualista habilidoso podía compartir los 5 sentidos con un espíritu, pero realmente no había una necesidad práctica de llegar tan lejos. Decían que era más eficiente entrenar solo los sentidos más importantes como compartir la visión. Compartir sentidos no era muy eficiente en términos de maná y si lo mantenías más allá de un tiempo establecido, la eficiencia caía tremendamente. Incluso Janika no lo usaba a menos que fuera realmente necesario. Así que, se sentía como un desperdicio practicarlo. Aún así, necesitaba acostumbrarme a todo lo que pudiera. Vale la pena implementar constantemente la magia espiritual en varios objetos para ganar experiencia, maestro Ed. Muk se sentó en el hombro de Janika, revoloteando. Sin embargo, no parecía estar completamente feliz. Parecía como si estuviera vacilante, como si algo la molestara. Lucy, hice algo mal. Janika todavía tenía su sonrisa brillante como siempre, pero no había forma de que no se sintiera molestada en esa situación. No tenía idea de qué le pasaba a la chica, pero Lucy se había pegado a mi lado y estaba lanzando miradas asesinas a cada persona que se acercaba desde esa mañana. Normalmente, Lucy no se movía a menos que el sol estuviera alto en el cielo o si tenía hambre.
pero hoy, por alguna razón vino y se sentó en un rincón de mi campamento en la madrugada. Normalmente, las donceles de la residencia Obelius apretaban los dientes intentando mantener su apariencia ordenada. Sin embargo, hoy llevaba un vestido ligero con volados que parecía pijama. Era como si hubiera escapado del dormitorio temprano en la mañana. Supongo que ciertamente había esos días en tu vida donde de repente te volvías diligente sin ninguna razón particular. Parecía que Lucy, que tenía un buen destino, tenía ese tipo de días 1 o 2 veces al año. Sin pensar demasiado en eso, estaba planeando hacer el trabajo que necesitaba hacer. Sin embargo, de repente me agarró del cuello y comenzó a seguirme. ¿Qué pasa? Mirándome como si tuviera algo que decir, mantuvo esa mirada aturdida, como si hubiera hecho un voto de silencio. Eso también significaba que no soltaría mi cuello. Sería un poco extraño apretar los dientes e intentar sacudirla, así que simplemente la ignoré y seguí con mi mañana. Como era un fin de semana tan esperado, decidí pasarlo entrenando temprano en la mañana. Ahora que los cimientos para dominar la magia intermedia se habían preparado, pasé la mañana leyendo cuidadosamente libros relacionados con la magia intermedia y el proceso de mover el poder mágico. Mientras tanto, Lucy había puesto su estómago en mi regazo, pateando sus pies en el aire como si estuviera en medio de algún tipo de protesta. Sorprendentemente, no se cayó. Cuando fui a almorzar temprano, se subió a mi espalda. Después de eso, fui a practicar elementalismo por mi cuenta, sentado en un tocón de árbol cercano. Ella se sentó justo detrás de mí y se recostó contra mi espalda mientras miraba fijamente al cielo. Incluso sin tener que lidiar con todo eso, ya estaba ocupado los fines de semana. Después de todo, con mi horario de la academia, tenía más tiempo libre los fines de semana que entre semana. Todo el trabajo que había pospuesto durante la semana, tenía que encargarme de él durante el fin de semana. No aparecía en absoluto cuando tenía tiempo después de clases o durante mis descansos, pero de repente, cuando tenía mucho trabajo que hacer y estaba presionado por el tiempo, se pegaba a mi lado así. Comencé a preguntarme si era solo su extraña manera de burlarse de mí. Luego, cuando alguien más aparecía, ella repentinamente cambiaba su apariencia y se ponía de pie. Cuando Jix había venido en su trote, ella hizo un ruido extraño hacia él para que no se acercara más. Aunque, cuando Belmaya subió sosteniendo su uniforme ordenado y accesorios para cambiar la ropa de Lucy, ella inesperadamente le hizo caso obedientemente. Pensando que la chica podría haber comido algo malo, puse mi mano en su frente para revisar su temperatura. No estaba caliente. En realidad, estaba más bien fría. Ese sí hice algo mal. Me disculpo. Estando en ese estado extraño incluso después del almuerzo, cuando Hanika había venido de visita para ayudarme a entrenar en elementalismo, Lucy había estado aún más nerviosa. Con un sudor frío, se puso de pie para bloquear a Hanika de acercarse más. Si le preguntabas por qué, solo sacudía la cabeza. Miró a Hanika como si se acercaba a unos metros de mí, la mordería. Era imposible saber qué demonios quería la chica. Ya habían pasado unos días desde que Lucy comenzó a actuar hostil hacia Hanika, lo cual era completamente injusto. Naturalmente, si te trataran así solo tendría sentido enojarse, pero la naturaleza de Hanika era amable. Al ver a Lucy actuar tan extrañamente fuera de lo normal, no tenía idea de qué hacer. Realmente debe haber comido algo malo. Es una niña caprichosa, así que estoy seguro de que se deshará de esa hostilidad pronto. Realmente no tenía nada más que decir aparte de eso. Lucy, que ahora se había pegado a mi espalda como una cigarra, siguió mirando fijamente a Hanika. Al verla agitar sus brazos en el aire como si le estuviera diciendo que se fuera, era como un niño pequeño intentando evitar que alguien más le robara sus juguetes. Hanika inclinó la cabeza unas cuantas veces con una expresión inquieta y soltó un suspiro poco después antes de irse del campamento. La magia de fuego intermedia explosión puntual. Es una magia intermedia que proviene del hechizo ignición, que concentra y agarra el poder mágico dentro de tu campo de visión y lanza pequeñas explosiones. La potencia de fuego y la escala son proporcionales a la cantidad de poder mágico, así que incluso hay ocasiones donde puede quemar al usuario. También hay veces donde los archimagos pueden derribar un edificio completo con esta magia. En comparación con el hechizo ignición, podría parecer un hechizo mucho más pequeño. Sin embargo, no se considera magia intermedia sin razón. La ventaja de explosión puntual viene de su versatilidad abrumadora. Es fácil lidiar con ignición porque toma mucho tiempo lanzarlo, y puedes ver claramente las llamas que se extienden desde él. Sin embargo, explosión puntual genera una llama en un cierto punto objetivo en un instante. El nivel de impacto que tiene es abrumador, y si no puedes captar rápidamente el flujo de poder mágico, no tendrás suficiente tiempo para defenderte. Puedes ser golpeado en un instante con él. Supongo que no puedo adquirir los básicos en el tiempo de un solo día. Definitivamente puedo sentir la mayor dificultad de aprender magia intermedia. Como mi cuerpo tenía muy poco talento en términos de magia, iba a tomar bastante tiempo aprender magia intermedia. Me preparé para ello hasta cierto punto durante estudios elementales, pero eso era todo lo que podía hacer. Durante casi todo el día, había estado entrenando con eficiencia óptima. Sin embargo, todavía no aparecía en la ventana de habilidades. En ese punto, me estaba cansando. Sin darme cuenta, el sol había comenzado a ponerse. Como no había resultados que mostrar por el día, comencé a sentirme un poco vacío por dentro. Vamos a comer.
cerré el libro de estudios elementales y lo tiré al suelo cercano. Luego levanté el equipaje que estaba en mi regazo. Lucy ni siquiera pensó en moverse, así que se sentó en mi regazo todo el día mientras seguía leyendo el libro de estudios elementales e investigando el flujo de poder mágico. Eugak. Lucy estiró su pequeña figura. Poco después, con su expresión aturdida habitual, pronunció su clásica frase: tengo hambre, solo ve y come ya. Muy pronto la hora de comer para los estudiantes de la residencia Obelius terminará. Sí, sorprendentemente, Lucy se levantó de su asiento sin mucha resistencia. Preparándose para saltar en dirección a la residencia Obelius, repentinamente arregló su postura. Parada sobre el tocón de árbol, miró hacia atrás a mí y preguntó: oye, ¿qué vas a hacer después de que me vaya? El hecho de que Lucy hubiera hecho una pregunta tan extraña era un gran problema. Mientras me preparaba lentamente para comer mi comida juntando un poco de leña para la fogata, Lucy me miró fijamente. Solo comeré y me encargaré del trabajo que tengo que hacer después. ¿Trabajo? Giré la cabeza y miré la simple mesa de madera. Encima de ella estaba la llave de la caja fuerte secreta que me había dado el profesor Glass. La investigación de la academia estaba por terminar, y la entrada al laboratorio secreto que el profesor Glass hizo sin permiso ahora estaba cerrada. Iba a entrar a través del agujero que Lucy había hecho para entrar a la biblioteca. Estaba planeando entrar allí y verificar el estado de la biblioteca, y verificar cuáles eran los contenidos de esa caja fuerte. Era un poco dudoso posponerlo más, así que estaba planeando hacer mi movimiento esa noche. Antes de eso, debería revisar la fogata y la chimenea. Pronto, la temperatura por la noche podría caer por debajo de cero. Si cometo un error, realmente podría morir congelado. Era la temporada donde las vacaciones de invierno estaban a la vuelta de la esquina. Aunque estaría completamente cubierto de ropa, una vez que el sol se ponía podías empezar a ver tu aliento. Por el momento, tenía la intención de usar las llamas de Mook y mantenerlo a un nivel donde estaría moderadamente caliente. No había razón para que usara una gran cantidad de poder mágico, así que era más inteligente hacer eso y ahorrar la leña por ahora. Si terminaba entrando a la residencia Dex, no tendría que preocuparme por cosas así. ¿Entrar a la residencia Dex o seguir viviendo en la cabaña? Los brazos de la balanza se mecían de un lado a otro como juncos. Como muy mínimo, antes de que comenzaran las vacaciones definitivamente necesitaba decidir qué terminaría haciendo. No sabía si ella sabía sobre mis preocupaciones, pero eso parecía, mirando la expresión de Lucy. Vamos juntos. Terminó diciendo algo tan extraño.